Muy buenos días. Hoy, el último día que estamos aquí descansando en esta isla maravillosa que es la isla de Chiloé, hemos tenido un amanecer extraordinario, mientras en el oriente aparecía el sol con colores increíbles, aquí llovía. En este jueves entonces vamos a reflexionar del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y un pobre llamado Lázaro, que, echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, y no vengan también ellos a estar en lugar de tormento. Díjole Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que le oigan. Él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Y le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Este evangelio de hoy está bastante acotado porque se salta momentos importantes en donde se ve un poco lo que sucede con la persona que vive sin pensar en otros, sin tener realmente el amor de Dios. Este hombre está padeciendo una sed insoportable y lo primero que hace es pedirle a Abraham que mande a Lázaro, siempre como un rico prepotente, teniendo al otro a su servicio. Entonces que Lázaro vaya donde él y le lleve un poco de agua. Y Abraham le dice que no puede, porque hay un abismo entre él y donde está Lázaro. Y ahí entonces le dice: bueno, entonces que vaya donde mis hermanos para que no caigan en eso. Y el final es muy claro, porque le dice: si no tienen a Moisés y a los profetas, o sea, si no conocen la Escritura, si no escuchan, no la meditan y no viven conforme a lo que han oído, difícilmente van a creer aunque un muerto resucite. Y de hecho, en Israel sucedió que Jesucristo resucitó y ni aún así entendieron. Cuando los guardias van a contarles que alguien movió la piedra y que Jesucristo no estaba, que ellos habían quedado dormidos, dijeron: digan que fueron sus discípulos de noche y robaron el cadáver. Y después, cuando en Israel, aunque no está consignado en la Biblia, pero evidentemente fue Vox Populi, cuando en Israel ya se corría la voz que Jesucristo había resucitado, y a raíz de eso muchos se hicieron cristianos, siguiendo a Jesucristo, querían seguir a los apóstoles y empezó la gran conversión de Israel, los rabinos, los fariseos, no se convirtieron. Hasta el día de hoy. Incluso hoy hay, gracias a Dios, algunos rabinos que están empezando a creer que Jesucristo efectivamente era el Mesías y se perdieron su venida. ¿Cuál es la esperanza? Y algunos le están creyendo y hacen caso cuando se juntan con los cristianos y les hablamos que hay una segunda venida, vale decir, hay una segunda oportunidad. Y hay muchos rabinos actualmente que en reuniones que hemos tenido, por ejemplo, en la Domus Galilee, una casa que mandó a construir San Juan Pablo II para lograr una comunión entre las 3 religiones monoteístas, judíos, musulmanes y cristianos,
de las cuales los musulmanes ha sido imposible que entren en comunión, pero por lo menos con los judíos, que es el verdadero pueblo de Dios, y los cristianos, que es el pueblo de Dios, por estar injertados en el tronco que son los judíos, se está produciendo una comunión. Y también eso hay que entender la historia, porque realmente el Islam no es una religión. Aunque digan que Alá, el misericordioso, es el único Dios, pero no es propiamente una religión, porque Mahoma, que era un comerciante por sobre todo, cuando los judíos no lo aceptaron como profeta para comerciar con los judíos, él se fue a Medina y en la Meca armó todo su tinglado pseudo religioso. Pero en realidad es un ejército fanático. Y ahí tenemos a los de Hamas atacando a Israel. No son una religión. Sí que está bien que no entren en comunión. El ideal sería que también ellos pudieran convertirse, pero el fanatismo es superior a la fe. Y ahí es donde tenemos que preocuparnos nosotros. No sea cosa que con nuestra fe nos convirtamos también en unos fanáticos, que nos dediquemos, porque nos decimos cristianos, a vivir nosotros muy piadosamente, cumpliendo con la misa, haciendo mandas, haciendo oración, rezando rosarios, y no nos fijemos en aquel que está al lado nuestro, que está sufriendo. Hoy se ha visto, por ejemplo, con los incendios que hubo en Valparaíso, en la quinta región en Chile, muy poca gente de iglesia ha reaccionado en favor de los más desposeídos. Tenemos que empezar a vivir conforme a Moisés y a los profetas, porque Jesucristo lo único que hizo fue dar una nueva luz a todo el Antiguo Testamento. No existe cristianismo, que es el árbol de la vida, sin las raíces del Antiguo Testamento. Tenemos que conocer la Escritura de pe a pa. En el seminario nos hacen hacer un ejercicio el primer año que llegamos. Tenemos que leer la Biblia de corrido, por lo menos una vez, como si fuese un libro, aunque no entendamos nada, porque hay pasajes que son muy, muy herméticos y otros que son muy aburridos también. Hay algunos que son muy entretenidos, que parecen cuentos de ciencia ficción, pero en general la Biblia no es un libro fácil de leer y es más difícil de entender. Para poder entender ese lenguaje, que no es un lenguaje cotidiano, cuando decimos que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, no es que solamente se escribieron cosas así que se les imaginaba a la gente, sino que el Espíritu Santo iluminó a los hagiógrafos, a los que escribieron, para que escribiesen interpretando lo que vivían desde la perspectiva de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, y lo escribieron en un lenguaje, en una forma de escribir que no era la forma cotidiana. Por eso es un gran error cuando se traduce la Biblia a un lenguaje común, como la Biblia latinoamericana, por ejemplo. Es un error gravísimo. Bueno, la Biblia latinoamericana es la peor de todas, porque además tiene toda una concepción marxista de lo que es el pobre y de lo que es la libertad. Pero hay otras Biblias que se trató de hacer en un lenguaje común, que no tienen un toque marxista por detrás, pero que tampoco son fieles, porque la Biblia está escrita en un lenguaje inspirado por Dios. Los judíos, en la época en que se escribieron los libros, no hablaban como está escrito. Es, por así decir, una Biblia escrita en un lenguaje, digamos, parecido a lo que podría ser el lenguaje erudito de un escritor en comparación al lenguaje cotidiano que nosotros hablamos. Hay palabras que son especiales, hay palabras muy arcaicas, pero que hay que traducirlas buscando el sentido más profundo, y por eso la Biblia de Jerusalén es la más auténtica y la más exacta en cuanto a traducción. Y ojo, la Biblia de Jerusalén hasta el año 2000 todavía se traducía bien. A partir del 2000, no sé por qué, este cáncer de la ideología de género y todo eso también ha penetrado en la iglesia, y la Biblia se están cambiando ciertos conceptos a partir del año 2000 en las nuevas ediciones, y se va perdiendo poco a poco el sentido original de las Escrituras. Pidámosle al Señor
que nos ayude con su Espíritu Santo a entender, aunque la traducción que tengamos no sea la más adecuada, a entenderla desde la concepción de Dios, a fin que podamos ser verdaderamente sus hijos en esta generación que camina tan perdida por unos caminos tortuosos que no llevan a la vida, sino que nos llevan a la muerte, que nos dividen, que nos hacen entrar en guerras y que nos hacen centrarnos en nosotros mismos como el rico Pulón, olvidándonos de los Lázaros que están a nuestro alrededor. Practiquemos la caridad hasta que duela, como decía el Padre Hurtado, y el Señor nos bendecirá. El que tenga oídos para oír, que oiga.